Hola amigos y amigas y simpatizantes de los podcasts, bienvenidos a Creando Comedia, un podcast que deberían estar oyendo todos los becarios del show business o de la industria del espectáculo también. Empezamos. Bienvenidos todos a, como he dicho, a este podcast de Creando Comedia, en un podcast, episodio, capítulo número 1. Con nosotros vamos a tener a Golfus Jack. ¡Uy! ¿Qué pasa? Y a David Martínez. Hola, buenas tardes. Y en los mandos de todo lo que es el sonido a Héctor. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas a todos. Bien, pues como es el primer podcast de Creando Comedia, ¿vale? Que vamos a hablar sobre el mundo del show business, la industria del espectáculo, de todo lo que es la comedia, ¿eh? Y es el número 1, pues vamos a explicar un poquito entre todos, ¿vale? Qué es esto de Creando Comedia, podcast. Así que, David, ¿qué tal? ¿Tienes algo que añadir? Este podcast de Creando Comedia va a ser un podcast, en principio mensual, Sí. donde iremos generando contenido que hablaremos del mundo de la comedia, sobre todo en España. Quizás recogeremos algo de información también de la comedia a nivel internacional, porque bueno, es bien sabido por todos que la cuna del show business es Estados Unidos. Después recogeremos pues las principales tendencias que pudieran salir por Europa, para luego profundizar en la deep web de la comedia, porque ahora mismo la comedia podemos decir que está viviendo un buen momento aquí en España. Muchos cómicos de mucho nivel, con muchas plataformas en las televisiones de pago, pero eso diríamos que es la élite de la comedia, y nosotros, pues bueno, que nos movemos en los bajos fondos, vamos a poder hablar de cómicos que no son conocidos a nivel nacional, pues porque no tienen tanta cobertura, pero que están trabajando, picando pico y pala en el bar de la esquina un sábado por la noche, haciendo reír a la gente. Pero también tendremos a invitados y colaboradores profesionales del mundo de la comedia, tanto del stand-up comedy, o vulgarmente conocido en España como monólogo de humor, y de cualquier rama, digamos, de lo que es el show business, ¿no? Correcto. Para poder enriquecer un poco todo este contenido que estábamos hablando de los bajos fondos de la comedia, pues siempre vamos a intentar hacer entrevistas y aportaciones de estos cómicos que son muy buenos, que tienen mucho talento, ya que en España otra cosa no, pero hay talento de primera, que aportarán pues su punto de vista, sus experiencias, y nos contarán un poco su trayectoria. Exactamente, David. Bueno, y yo creo que la mejor manera de explicar no solo de qué va el podcast, como bien lo ha explicado David, y más o menos entre todos, también sería buena forma, a ver qué coño dice la Wikipedia sobre qué es el stand-up comedy, que es el episodio de hoy, que lo vamos a enfocar al stand-up comedy español. ¿Qué dice la Wikipedia? A ver, por favor. Pregúntale a Alexa. ¿Te lo han regalado? No, pero la estoy probando y me ha gustado, pero bueno. Te vas a casar con Alexa. Venga, vamos. Verdad, no sería el ¿Qué dice la Wikipedia sobre el stand-up comedy? Pues bien, aquí la señorita Wikipedia primeramente lo menciona como comedia en vivo, ¿vale? Así que es un estilo de comedia en el que necesitamos bien poco. Tenemos un micro, tenemos un señor hablando al micro, y gracias a Dios hemos dejado atrás ese complemento tan ochentero que era la pared de ladrillo. Hoy en día ya se puede hacer comedia en todas partes, ¿vale? Se habla de monólogo, ¿vale? En el término más genérico, pero en este caso nos centraríamos en lo que es el monólogo cómico en vivo, que en algunos casos se establece algún tipo de diálogo con el público, como tú bien sabes, principalmente con el dichoso o no tan dichoso heckler que suele haber por ahí,
¿vale? Para Habla la del gente, heckler. la Wikipedia habla del heckler. No, pero eso te lo explico yo. Vale. Ocurre una cosa, que este es un podcast donde vamos a hablar de la comedia y cosas del show business, donde hay mucho vocabulario específico de la rama del stand-up que son importadas del inglés y que la gente que a lo mejor son neófitos del tema no conocen. Entonces, luego iremos explicando algunas de estas palabras, como tú has bien apuntado, pues heckler, para que la gente pueda entender. Y muchas otras, porque también en el podcast siguientes y en este también, pero en todo vamos a explicar un poquito algunos vocablos, como yo digo, de dentro de la industria del stand-up comedy y en general del show business, ¿no? Creo que, no sé si se ha fijado, pero he utilizado la palabra neófito, ¿vale? Es que me la he aprendido antes de venir y digo, a ver si se sale la oportunidad y la meto. Mentira, la palabra. mentira cochina. Vosotros no estáis aquí, pero David tiene un diccionario cazando la silla y de vez en cuando lo utiliza. Neófito. Y lo abre al azar y la palabra que sale es la que usa para hacerse el culto. Yo creo que sin más dilación, Julio, puedes empezar a guiar un poco el contenido del podcast. Yo quería que hoy entre los tres, porque la gente no sabe, pero podamos decir que los tres venimos de la rama de la comedia de pobres, como a mí me ha gustado titular, ¿vale? Pero también para entrar en harina y en contacto con la gente que nos está escuchando y todavía no tenga claro qué es esto del stand-up comedy o de la comedia de pie o de a pie, ¿vale? Quería preguntaros a vosotros dos, y luego yo también diré cuál fue el mío, vuestro primer contacto con la comedia como público. Tanto a David como a Abel, ¿cuál fue vuestro primer contacto como público con el stand-up comedy o monólogo de humor como público? Como público, es que hace muchos años de eso. Yo prácticamente llevo riéndome toda la vida. Desde pequeño, no sé si lo podríamos considerar stand-up comedy, pero yo soy de los que se ha criado en un Renault con las cintas de Arévalo y viajecitos largos. Bien, vamos a volver a repetir la pregunta, porque Abel creo que se ha ido para otros... Sí. Bueno, yo si queréis... Está bien. Yo, si queréis... Como público, y él... No, yo cuando en los 80 escuchaba las cintas de Arévalo y... Como público... ¿Tú has visto la película de Michael Knight? Vale. Mira, yo te puedo contar mi caso, ¿vale? Vale. Efectivamente, salían algunos monólogos por la tele, ¿vale? Sobre todo, el primer monologuista profesional que yo recuerdo aquí en España era Gila, que hacía un espectáculo de él solo hablando al teléfono. Sí. Entonces, lo más parecido que yo vi sería sobre el año 2000-2001, en la playa de Mataró, en Barcelona, donde era por verano, y un señor allí en un escenario en la playa se subió con y empezó a hablar y a contar cosas. Ya había salido alguna cosa por la tele del Club de la Comedia, no sé si del Club de la Comedia o lo que grababan en Paramount de nuevos cómicos, no sé exactamente, sí, pero ya había... Por un lado estaba... Antes de la Sexta estaba Canal Plus haciendo el Club de la Comedia de pago, luego lo dejó en abierto, pero al mismo tiempo estaba Paramount. Estaba la Paramount. Era por esa fecha por que empezaban a salir los primeros top, Miguel Lago, Eva H, Raúl Cimas, toda esta peña. Exacto. Y había un chico que yo no conocía de nada, que seguramente hoy será un humorista muy profesional, pero no recuerdo, contando cosas pues de ir a un váter público, allí en la playa de Barcelona. Y la gente se reía un montón. Igual habrían 300 personas todos sentados en la arena, y el chico pues encima de un escenario grande de 3 metros por 3 metros, allí hizo pues casi 40 minutos de monólogo perfectamente. Y esa fue mi primera interacción hace casi 20 años con el mundo de los monólogos o el stand-up. Vale. Yo la primera... ¿Quieres añadir algo? A ver. No. ¿Te ha venido algo a la cabeza ahora? Sí, bueno, es que básicamente es que yo siempre he sido muy televisivo, entonces mi primera, aparte de lo que he comentado antes, supongo podría ser pues por la tele, lo básico, cuando empezó el Club de la Comedia, ya por el 97, ¿puede ser? Puede ser, no sé. No estaba. Yo llegué a este planeta en el 2000. Mentira cochina. Mentira cochina. ¿Sabes lo del efecto 2000? Fui yo.
Vaya, yo pensaba que eras un Terminator enviado desde el futuro para salvar la comedia. Bien, la mía, bueno, como tú has dicho, si es el primer contacto televisivo, pues viendo a Firmino Cansado, viendo a Cruz y Raya, Pedro Reyes, también me encantaba ese estilo que tenía, pero como público, digamos que no fue hasta que no me mudé aquí al COI, que creo que fue al Teatro Calderón a ver a... ¿cómo era este nombre? Un cómico profesional. Sí, cómico profesional, pero es más payaso que cómico de stand-up. Leo Bassi. Es muy loco su show, su espectáculo, pero creo que fue uno de los primeros que vi en directo, digamos como público. Después ya pues he podido ver, pues vosotros también sabéis, con Magma Comedy y todo en Elche, Paco Páez, César Ruiz, Marcos Schaffer, Deni Horro, Vera Montessori. Es decir, por ahí han pasado un montón de gente. Yo ahora no sabría hacer la lista. Luis Piedrahíta también lo vi en Alcoy. Yo he visto un montón en directo, claro, y hacer la lista, y a lo mejor te dejas algunos fuera y haces de menos a los... No, por eso he parado, porque creo que hay unos cuantos más y no recuerdo ahora mismo el nombre. Mira, yo he visto muchísima comedia porque me gusta. A mí, sobre todo, lo que más me gusta de la comedia es reírme. Y al final que se crean o sea, tú vives durante una hora un espectáculo que un señor te presenta una realidad que muchas veces es más divertida que la realidad que tú vives, y te contagias de ese punto de vista, y a lo mejor ese poquito de diversión y distracción te lo puedes llevar a tu día a día, y a esa horita de comedia que tú has vivido ahí, que te has reído, hace que tu vida sea un poquito mejor. Y como yo intento que mi vida sea mucho mejor, pues veo toda la comedia que puedo. Sí, te saca de tu miseria de la vida. Como decía Ernesto Sevilla, habéis venido para reíros, para que nos riamos, pero vuestros problemas se han quedado ahí fuera. Pero cuando acabe, vuestros problemas seguirán. A veces ocurre una cosa, que bajo mi punto de vista los problemas son tan graves o tienen la importancia que tú le quieras dar. Entonces, cuando tú tienes una situación, pues digamos, de un familiar enfermo o lo que sea, sí. Y asistes a un show de comedia donde una persona frivoliza, siempre desde el respeto o sin respeto, sobre ese tema de familiares enfermos, y te da un punto de vista mucho más enfadado sobre una situación dramática, pues tú puedes aplicar un poco ese punto de vista desenfadado, con lo cual ese problema se hace un poquito más pequeño, sí, te ayuda, y más llevadero. Y por eso me encanta la comedia. O puedes optar por la opción fácil, que es no te gusta y largarte. Aunque si a mí lo que a mí personalmente vaya. A mí personalmente lo que más me gusta también de ir a ver en persona a un cómico de stand-up comedy, que es de lo que estamos hablando específicamente hoy, aunque podéis hablar de lo que salga de la polla si queréis. Lo que me mola es algo parecido a lo que ha dicho David, también el punto de, no solo en los problemas, sino en general, el punto de vista original que le puede dar cada cómico, independientemente de cuál sea su estilo, a la vida, ¿no? O a temas que no habíamos caído y dices, joder, que es verdad que no había pensado en mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Cuenta como monologuista chiquito a la calzada, que hacía lo mismo. Son cuentachistes. Es un humorista. Son dos modalidades diferentes, porque el monólogo pues tiene una estructura, se habla y se desarrolla un tema, y los chistes pues son un producto cerrado donde vas lanzando, ¿no? Y aquí en España vivía una gran tradición de cuentachistes, donde había programas, hace ya muchos años, en la primera, al mediodía, hacía un programa que era No te rías, que es peor, donde salía María Nicole Corto, Pedro Reyes, este chico que canta, que ahora no me sale, Marcos Arizmendi, en fin, salían una serie de humoristas muy potentes, que es realmente la raíz, ¿no? La semilla de todos los humoristas que han desarrollado el stand-up comedy después. Debemos todos, los que vinieron antes que nosotros y nosotros ahora, hemos bebido de estos. Es más, algunos de esos humoristas han sabido adaptarse a los nuevos tiempos hoy día y son también cómicos de stand-up, ¿no? También me mola que digáis esto también, aunque haya preguntado que no tenga nada que ver y sean dos cosas distintas, pero haya cosas que se comparten en la profesión y en el tema, porque un día también hablaremos solamente de humoristas, ¿vale? De humoristas puros y duros. Bien, el segundo tema que quería comentaros para
para seguir con este primer podcast y explicar un poco, así que esto es en el primero un poco más desenfadado y no solo de qué va a ir, sino sobre el tema del que estamos hablando hoy, es lo mismo pero como cómicos, porque quien nos está escuchando no sabe quiénes somos. Yo soy Julio Alejandro, tú eres Golfus Jack, como nombre artístico llamado Abel Briz, él es David Martínez. Y como cómicos, ¿cuál fue vuestro primer contacto haciendo stand-up? ¿Y cómo lo vivisteis? Pues mira, yo el tema de la comedia siempre he sido un poquito payaso y siempre me ha gustado hacer reír en petit comité porque siempre he tenido esa parte exhibicionista, pero a la misma vez he tenido siempre mucha vergüenza que me ha limitado, ¿no? Entonces, pues hará un par de años nosotros empezamos con un podcast de humor y a partir de ahí, pues poco a poco he ido venciendo la vergüenza y un día, pues, me senté a escribir. Me senté a escribir y empecé, pues, de las ideas que tenía y empecé a desarrollar un monólogo y ahí lo tuve escrito dentro de un cajón muchísimo tiempo. No sabría especificar, pero muchos meses. Hasta que conocí a una chica que me dijo, dice, mira, si tú quieres hacer comedia o ya tienes un monólogo, lo suyo es que lo pruebes. Reúne a todos tus amigos en un bar o en un local que tenga escenario y les cuentas el monólogo. Dice, como es con tus amigos, pues no es ese impacto tan fuerte que salir hacia desconocidos, claro. Son mucho más comprensivos y tal. Entonces, pues bueno, yo organicé en un local de aquí de Alcoy, el Escenari, que es un local donde siempre hacen shows y música en directo, teatro, en fin, hacen un montón de cosas, tienen un pequeño escenario. Organicé con todos mis amigos, éramos allí unos 20, que de hecho invité a Julio también, que vino a verlo. Sí, señor. Y yo estrené allí un pequeño monólogo de media hora de duración, que estuve un mes y medio ensayándolo todos los días para que no se me olvidara. Y ese fue el primer contacto, con un texto que había escrito yo sobre un viaje y unas cosas que me ocurrían en el viaje. Y con mis amigos, y bueno, gente que vino del propio local para ver el show, ya que es un local que... Y ese fue mi primer contacto, que yo mismo dije, quiero hacer esto, y busqué un sitio donde hacerlo, y reuní gente. ¿Y cómo te sentiste, David? Ese primer día, ¿cómo te sentías tú? ¿Cómo lo viviste o pues no eras consciente? Antes tenía sentimientos encontrados, ¿no? Porque dices, bueno, esto lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo, porque tengo ganas de hacer esto, porque siempre me ha gustado y hoy me atrevo, y al mismo tiempo antes de subir tienes nervios por todos lados, que dices, ¿quién me manda a subir a mí? ¿Y si se me olvida el texto? ¿Y si me pongo nervioso? ¿Y si me tropiezo? ¿Y si...? Y, bueno, todos los isis que se te puedan imaginar, ¿eh? Hasta que, bueno, pues subes. Y si prende un fuego al local. Yo recuerdo que estaba tan nervioso, Easy Dizzy, iba hablando, ¿sí? Y se oye, no se oye, y la gente me decía, si se oye bien todo el rato, y yo, bueno, pero, ¿sabes? Y hacía como cosas preocupado así, porque se te oyera pero más seguro, que por... y hacía cosas con el micro, pero tengo que decir que se me hizo corto. Duraba media hora el monólogo y yo me lo sabía súper de memoria. O sea, con los ojos cerrados, yo ensayaba en casa mientras fregaba los platos, barría, lo iba repitiendo. Entonces arranqué muy nervioso, casi engarrotado, y poco a poco, según fui hablando, me fui sintiendo cómodo, y luego al ver que la gente se iba riendo un poquito, en donde yo esperaba que tenía los chistecitos, la gente se iba riendo, pues dices, pues más o menos, esto claro, está gustando. Eso relaja mucho cuando te subes, independientemente que sea tu primera vez, que sea tu quinta, tu número 1000, da igual. Cuando ya ves que el primer chiste o la primera broma, el primer gag entra o el segundo, ya como que te relajas, aterrizas, digamos, ¿no? ¿Y tú, Abel, cómo fue tu primera vez? Porque encima, la casualidad, perdona, hay aquí como 3 niveles de distintos tiempos de comienzo haciendo monólogos, quiero decir. ver, yo pues en ese aspecto pues yo puedo decir que empecé pues la casualidad. Yo empecé como David. Yo a mí de pequeño me gustaba hacer también el payaso, me gustaba hacer de cuentachistes, hice algo de teatro en su momento. Y de repente, pues un día yo estaba viéndote a ti, ¿vale? Que no es que quiera ahora mismo lamerte el ojete, pero estaba viéndote a ti. Es que fue como pasó, ¿no? Sí, que fue como pasó. Estaba viéndote a ti y de repente, pues fue el preguntar, oye, si alguien quiere, me ofrezco a dar. Sí. Y lo tuyo fue para poner en contexto a la gente que pueda escucharlo o que lo entienda.
Fue un open mic o un micrófono abierto de comedia donde hay un invitado, un presentador y varios cómicos que van a probar, utilizan ese micro abierto para probar nuevos textos, un nuevo texto, para ver si funciona delante del público real. Entonces, yo a través de Magma Comedy, el Open y tal, le ofrecí si había alguien dentro de lo que es Alcoy interesado en intentarlo o en empezar o en duda de que siempre le ha llamado la atención, que nosotros le ayudaríamos, que nos lo dijeran, ¿no? Y tú fuiste uno de esos. Bueno, más que nada yo fui uno de esos, pero por el empujón que me dio mi pareja. Yo no tenía mis reservas y las sigo teniendo, pero eso es algo que pasa. Y entonces, pues gracias a ese pequeño empujón he ido escribiendo un poco. Hay que decir que el entorno es muy importante, porque en ese momento que vas a dar el paso a subirte al escenario, que te vas a exponer ante un montón de desconocidos a que juzguen lo que haces, Claro. Muchas veces la confianza y la seguridad en uno mismo falla por todas partes, por lo menos en mi caso. Entonces el tener una persona que te quiere, que te apoya y que te pone la mano en el hombro y te dice tú puedes, adelante, es muy importante. Exacto. Entonces yo a partir de aquí hice mis primeros pinitos y justamente fue a lo poco se dio la casualidad de que había un par de opens bastante seguidos, y aunque fue un poco como empujando, entrando con calzador, la primera vez que yo volví a actuar, ya después de haber hecho teatro y demás, mira, no te voy a engañar, yo estaba acojonado. Ahora mismo yo tenía... Si me hubieran operado de las amígdalas, me hubieran podido hacer la vasectomía en la misma operación. Te lo digo ya. La hemos tomado hoy contigo. No, sí. Yo mi primera vez fue porque a mí siempre me había gustado, me había llamado la atención este mundillo de la comedia. Había visto a cómicos, humoristas, como hemos contado en el primer tema. Pero siempre me había llamado la atención de cómo se hacía, cómo se escribía. Entonces mi interés vino más por la parte del guión, de cómo se escribe, y a través del guión que fui aprendiendo con libros, cursos, que tampoco hay muchos, pero gracias a Dios para muchos futuros cómicos, hoy día ya hay unos cuantos, y muchos cómicos profesionales dando cursos, fue como empecé a escribir y a utilizar esos recursos que aprendí de guión, de cómo se escribía stand-up, ¿vale? Y un amigo me comentó que en un local que había cerca de mi casa estaban empezando a hacer actuaciones, pero eran musicales, era un grupo de jazz, y que me decía, pero tú tienes que venir a hacer 10 minutos. Claro, yo, ese paso, es como decía antes David, todavía no me veía preparado, porque yo he escuchado en otros sitios, y estoy totalmente de acuerdo, de que este es uno de los artes más difíciles de hacer, porque estás tú solo. No tienes un apuntador, no tienes un apoyo, no tienes un escenario, una escenografía. Además el hándicap, que el monólogo dramático, por ejemplo, tipo Shakespeare, que estás 5 minutos ahí, bueno, pues no buscas la interacción con el público cuando tú cuentas tu tema, ser o no ser, ¿no? Y desarrollas esto. ¿Qué ocurre? Que el monólogo cómico de stand-up requiere de la participación del público, porque cuando tú metes un chiste y no se ríe nadie, y metes un segundo y no se ríe nadie, y metes un tercero, dices, lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien, o algo está fallando que no estoy conectando con la gente. Claro, entonces un feedback constante para que fluya lo que estás haciendo, con lo cual es doblemente difícil. Disculpad, es que me he ido a matar al grillo, ahí ha vuelto, no lo he encontrado. Vale. Yo quería decir que yo no me lo sabía, al contrario que David, los nervios me jugaron una muy mala pasada. Suele ocurrir, no te preocupes. Tuve que improvisar un poquillo, gracias a Dios salió bien, ese único chiste salió bien la primera vez, y yo de ahí la única conclusión que saqué es que a todo el mundo deberían aplaudir una vez en la vida. Porque ese aplauso, cuando es sincero y sale bien, es una de las mejores cosas que me han hecho en la vida. Mira, fuera de la cama. Yo digamos que lo pasé muy bien, me empujaron para mezclarme con esos músicos entre descanso y descanso. Pues correcto, ¿qué tal te fue? Que te hemos ahí... No, lo iba a resumir rápido. Y al final me empujaron, me lo preparé muy bien, pero estaba muy nervioso, sudaba por todos los sitios sudables que se puede, si existe ese vocablo, por el cuerpo humano. Y si no, que lo pongan. Que lo pongan y ya está, la puta RAE. Se le ha quitado la tilde a guión porque no van a meter una palabra nueva. ¿Vale?
Entonces, lo pasé tan mal que para mí, por un lado, fue muy guay, pero por otro lado fue como, hostia, me van a fusilar, ¿no? Era como los previos, como que estás ahí en la cola que te van a fusilar. Pues para mí fue como eso, y luego ya, pues, con el tiempo vas disfrutando y vas cogiendo más tablas y vas disfrutando. Cuando tú lo disfrutas de verdad en el escenario es cuando de verdad se siente uno bien como cómico, aunque sea de pobres, comedia de pobres, da igual. ¿Algo más que añadir, David? Yo en principio, por mí este primer bloque estaría completo. Sí. No sé si, Abel, ¿quieres añadir algo más? No, nada, ya... Bien, pues entonces, si no hay nada más que añadir, vamos entonces con este primer, como hemos dicho al principio, el primer invitado, que es un cómico que todos nosotros conocemos y hemos compartido escenario, hemos ido a ver y todo ese rollo. Y aparte nos parecía perfecto para que colaborara y entrara en este primer podcast para hacer una pequeña entrevista, una pequeña coloquio, que es Marco Schaffer. Te propongo hacer una pequeña pausa, metemos unos minutos musicales o unos segundos musicales mientras establecemos la conexión con Marcos. Bien, pues seguimos aquí en Creando Comedia, el podcast que hoy está enfocado al stand-up comedy español, o vulgarmente conocido como monólogo de humor, y estábamos hablando, intentando dar paso entre David, Abel, yo, Héctor, ahí a los mandos del sonido, a nuestro primer invitado para este primer podcast, que es un cómico que todos conocemos, ¿no? ¿O no os acordáis de él ya? ¿Correcto? Sí, hombre, como van a acordarse, ¿sabes? Marco Schaffer. Mejor persona que cómico. No sé yo, ¿eh? Ahora se lo diremos. Él es nativo de Játiva, un pueblo de Valencia, ¿vale? Lleva 10 años haciendo comedia, haciendo monólogos, y creo que está por ahí ya, ¿no? ¿O, Héctor? ¿Marcos? Sí, estoy aquí. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Hola, buenas noches. Hola, Marco, estás en directo desde los estudios centrales de casa de Héctor. Bien. Pero eso es en Alcoy. Sí. En Alcoy, claro. En Alcoy. Estudios centrales, no íbamos a ir a Madrid. Hombre, todavía, claro. Alcoy de toda la vida. Autobuses de la MT y todo, eso es una capital, hombre. Y aceras nuevas que nos están poniendo, Marcos. No te lo crees. Wow. Y mucho mármol. Hay mucho mármol también aquí. Y marmolina seguro que también. Si sabes con quién contactar, sí. Bien, Marco. Dime. Te quería... Porque yo te comenté, oye, ¿quieres participar en el podcast, tío? Y que seas el primer invitado, nuestro primer entrevistado aquí entre estos pequeños locos medio bajitos, medio altos que tenemos hoy específicamente de stand-up comedy. Digo, joder, qué mejor que sea Marco. Tú me dices, sí, claro. Entonces yo te he preparado aquí una pequeña entrevista, así medio entrevista, medio intervención tuya, ¿vale? Y yo te voy a preguntar y tú me contestas, pues, cuando quieras y lo que quieras, vamos, también, te lo digo, ¿eh? No tenemos filtro, no nos debemos a patrocinadores. Puedes decir lo que quieras. Porque desde aquí hacemos ya un llamamiento, no hay nadie poniendo dinero, que si a alguien le sobra y quiere ponerlo, no sé. A mí no me importa llevar en el pecho escayolas Pepito. Gafas, espuma de afeitar, cosas. O agua bronchales, no sé, plutonio, enriqueta o algo de eso. Bien, Marco Schaffer, ¿vale? Tú llevas 10 años haciendo comedia, ¿sí o no? Sí, aproximadamente sí. Vale. Pero yo creo que comedia he hecho toda la vida. Sí. ¿Cuándo empezaste tú a hacer comedia, más o menos? ¿Lo recuerdas o cómo empezaste tú? A ver, fue un día muy duro. Ese mediodía me dijeron que mi padre tenía un cáncer de estómago y en Játiva está en un curso de monólogos. Quería apuntar porque era el típico graciosillo del grupo, que se contaban los chistes, me gustaba. Estuve entre subir o no subir a las escaleras, porque ese día estaba de muy bajón. Hostia, entonces tú empezaste ya con esa cosa que nos puede pasar a cualquiera, pero normalmente no nos pasa el primer día. Incluso mi amigo me dijo, ¿te vienes al bar o te vas a ir? Claro, el bar es una tentación, la oficina, que digo yo. Claro. Y nada, me fui a lo del curso de monólogos. Salí de allí enchufadísimo, con unas ganas de hacer comedia, me lo pasé bien y que eso me gustaba. Mira, me cogí a ese clavo ardiendo para intentar un poquito sobrellevar esa situación. Correcto, y me fue muy bien,
me fue muy bien, la verdad. Pero lo recuerdo así como un día muy duro para la comedia, de alguna manera. Ya. Pero, y con el tiempo, tú podrías, no sé, subrayar qué es lo que tú crees que la comedia más te da, aparte de lo que acabamos de decir, de que te sirvió para salir mejor o llevar mejor esa situación. La comedia me ha dado muchas cosas buenas. Cuando digo buenas, me refiero, yo he entrado a una residencia de ancianos a actuar. He visto 100 personas sentadas ahí para verme actuar, personas con 80 con silla de ruedas. Sí. El uno con un tic, el otro con una boca abierta, el abuelete, digo, ¿qué les cuento yo? Y he salido de allí llorando y emocionado porque me han echado besos, abrazos, he ido de ahí con las pilas súper cargadas, he disfrutado. Claro, un chute de subidón sería aquello. Me llenan, igual que cuando hacemos una gala benéfica y ves a los chiquitos con los que hacen las galas, se ríen, y me llena mucho en ese sentido. El ver que ayudas, que estás aportando algo. Una actuación, acaba en una pareja, oye, que mira que habíamos discutido, estábamos fatal, unos terminan en un entierro, y nos has alegrado el día. Entonces, eso te llega, porque estás haciendo algo, conforme está la situación hoy en día, que la gente está como muy deprimida, con la situación que hay, ves que repartes alegría, la gente se va contenta después de estar contigo, ves que llenas ese espacio. Y eso para mí es un poquito más, lo más importante. Eso es un poco lo que comentábamos antes, que yo me llevaba, ¿no? O mi experiencia con los monólogos. Yo recuerdo una cosa que me ha sucedido que es lo más bonito, porque al final dices, bueno, ganar dinero o no ganar dinero con la comedia como profesión, bueno, pues al final todos necesitamos el dinero para vivir porque no nos regalan el pan. Pero yo el mejor recuerdo que tengo fue un día en una actuación que vino un chaval que conocía yo del instituto, que dice, no me lo imaginaba, dice, y quiero darte las gracias porque me he reído de verdad, llevo una semana de mierda, me han sacado de casa mis amigos arrastras, dice, y me he reído de verdad, gracias. Y yo creo que eso es el mejor pago que podemos tener. Sí, siempre que te venga alguien del público agradeciéndotelo, eso es... Sales con el pecho hinchado como un palomo, o sea, es enorgullecido. Sí. Es como un empujón a seguir haciendo y saber que lo que tú estás haciendo tiene un valor también añadido para el público, ¿no? Abel, Marcos, que Abel quería preguntarte algo o no. Después. Después, vale. Bueno, pues seguimos con mi... A ver, David. Yo sí que querría, porque Marcos hace una cosa dentro del monólogo cómico que no es solamente que sale y cuenta cosas, sino que además Marcos hace un acting, porque Marcos desarrolla una serie de personajes en su show y no solo cuenta cosas divertidas, sino que además las teatraliza mucho. Cuéntanos un poco, Marcos, de dónde viene la idea esta de desarrollar personajes y teatralizar el show de comedia. A ver, a mí el simple hecho de tener un micrófono en la boca y que te está tapando media cara, ¿vale? Para la gente que trabaja con el micrófono con una mano y te está inutilizando un brazo, no quiere decir eso que no pueden hacer un acting, ¿vale? Pero estás tapando media cara, estás medio brazo ya, o sea, un brazo ya no te sirve para explicar. Ese tipo de monólogo de, mira, esto, ahora ríete, ahora te vuelves a reír y ahora te vuelves a reír y ahora aplaudís, muy de memoria, muy esquematizado, a mí no termina de gustarme. A mí me gusta más vivirlo, cuando lo cuento lo vivo, las caras que hago, el acting, todo, el cambio de voz, el cambio de... Sí, digamos que el típico... Es lo que le da vida para mí. Entonces el otro estilo no me gusta el estilo de Xavi Castillo. Yo vi a Xavi Castillo y dije, yo quiero hacer eso, a mí lo que me gusta es eso, me gusta más ese tipo de monólogo que Eugenio me gusta, ¿me entiendes? Me refiero al típico serio con el micro. Claro, y luego cada uno desarrolla sus personajes, su manera de interpretar. He estado 4 años haciendo teatro en mi padre de Valencia. Xavi Castillo, podríamos decir, claro, Marcos, que es el máximo exponente de la comedia en valenciano. Para mí sí, aunque ahora Raúl Antón está petándolo todo, ¿vale? Pero él no hace comedia en valenciano. O sea, Xavi Castillo hace comedia en valenciano. Y Raúl Antón podría ser a lo mejor un cómico valenciano que más tirón está teniendo. Como valenciano, correcto. Claro. Ahora está disfrutando un éxito que es a base de trabajo y yo me alegro por él. La carretera está para todos ahí y el que trabaja, pues
consigue cosas, ¿me entiendes? Entonces yo me alegro mucho por él también, porque Además, hay espacio y sitio para todo. Pero, por ejemplo, María Juan, que es de un teniente, también la vi y me enamoré escénicamente de ella. Ahora está presentando programas de comediantes, de Apunt, ¿vale? Y la ves actuar y dices... Participa en un par de concursos también, María Juan, en Apunt, por las noches, que de estos de preguntas, es que no sé ahora cómo se llama. Participa en 2 programas de Apunt, María Juan. ¿Pal de Busté o Calle Busté? Además, admítelo. Y en la sexta también ha salido. Te gusta hacer el y ha café. salido en la primera y con las campanadas con Manu Garenes, que también es un valenciano brutal. Sí. María Juan, Bien, yo la vi en Onteniente en directo, en un show que hicieron en Semana Santa con unas chicas que bailaban, y María Juan tiene, a diferencia de otros cómicos, una presencia en el escenario que ella sola sale y te llena los 100 metros cuadrados de escenario. Correcto. Entonces, a mí ese tipo de humor me gusta mucho más que el stand-up serio, ¿me entiendes? Incluso yo siempre digo que tengo 5 horas de texto, uso un par de horas de las que tengo, pero que juego mucho con ellas, no las cuento siempre igual, ni en el mismo orden, ni lo digo todo igual. Un poco es soy como un mal estudiante que no solo ha aprendido de memoria, entonces cuando no se acuerda pues se lo inventa. No, y eso que le da la naturalidad yo creo, Marcos, que del la mezclas. momento, la frescura de acabado de hacer, igual que cuando voy a un sitio me meto con cosas que he visto en ese pueblo, es fresquito, es acabado de parir. Sí, digamos que, Marco, que en esa barandilla, digamos, te has encontrado mucho más cómodo para realizar tu show en directo y también crearte tu propio estilo y diferenciarte un poquito de lo demás, ¿no? Sí, un poco, claro. Vas a hacer lo que te gusta, no a hacer lo que no te gusta. Entonces, si un día yo he interpretado papeles dramáticos, algo de teatro también, poco, pero he hecho. Yo reiría de Shakespeare, ¿no? No hay ni una risita en esa escena, ¿me entiendes? Pero claro, es lo que le da también valor. A mí me gusta mucho lo que es la interpretación. Vale, Llena mucho más el escenario y es mucho más agradable, creo que para el espectador. Claro, y tú lo disfrutas más también. Para todo. Correcto. Y con respecto a lo que te he dicho antes, pero a la contra, lo más difícil, que después de tu experiencia puedas decir lo más difícil de hacer comedia, ¿qué dirías? Si te tuvieras que elegir algo lo más complicado. Lo más difícil para mí ahora está siendo hablar castellano. A mí me cuesta mucho hablar castellano. Hacer esta entrevista es lo más difícil para mí, Julio. Eres idiota. Esto es un examen para mí. Bueno, pues ya que has sacado tú el tema, ¿te lo han propuesto alguna vez algún compañero? ¿Te lo has planteado seriamente para hacerlo o qué? ¿Qué pasa con eso? Sí que me lo estoy planteando, porque los valencianos parlantes solo está viviendo de esto Jackie Castillo, Eugenio Alemán, María Juan, para empezar. No hay nadie más viviendo de la comedia valenciana, ¿entiendes? No está, la cultura aquí en Valencia estamos mal, los teatros no programan suficiente. De hecho, yo a Valencia capital yo no voy a actuar. Es que en Valencia capital no programan en valenciano. En castellano. Hombre, pero que vayas a un bar a actuar, que hayan 30 personas, que haya una mesa de extranjeros, lugares urbanos, alemanes, albanos de donde sea, ¿vale? Y que te digan, no, hombre, hazlo en castellano para que te entiendan estos 5 o 6 que hay aquí. Es desmerecer a todos los demás que había en el bar. Y aparte de eso, luego esta gente estaba pasando del monólogo, pasando todo. Yo no puedo cambiar todo mi show y todo. Claro. Por 4 o 5 personas que luego encima no han ido a ver el show, que están ahí cenando, tomando su cerveza y... Correcto. Simón Martí, que es otro cómico valenciano, que también hace en castellano, él cuando ha actuado, que yo lo he visto, siempre dice, puedo hacerlo en valenciano que me siento más cómodo, y él prefiere actuar en valenciano. Claro, David, yo es que yo no hablo en valenciano por capricho. Mi padre, mi abuelo, mi abuela incluso hablo valenciano de pobre, nosotros. Yo no digo nosotros, yo digo nosotros. Además... estoy hablando con alguien más culto, intentaré hablarlo, pues el más académico, no te pueda decir nosotros, pero si
Estem parlant moatos o moatos. Sí, yo moatro, la pobre. Un Correcto. respeto. Que así... Y entonces yo pienso en valenciano y me vienen a charlar y la tengo que traducir al castellano y tardas ahí un poquito, no encuentras la palabra, no tiene la misma soltura, rapidez y chispa, entonces se pierde. A ver, ahí tengo que darle la castellano razón, y escribirlo todo ahí de una, pues puedo hacer, pero no es lo mismo. Correcto. Sí. No lo vives igual. Marcos, Sí, mira, que soy yo, a ver. No, a ver. para que Mira, veáis que... Tú también eres de pueblo, ¿ya? Exacto, De pueblo, de de pueblo. Está muy bien que después de 15 minutos de entrevista le dice que soy yo, Abel. No, pero ahí le tengo que dar la razón porque yo soy valenciano parlante, también somos más o menos de la misma zona y sí que es verdad que en valenciano tenemos palabras pero hermosísimas, ¿vale? Nunca vas a poder comparar el vete a tomar por culo con el che, ves a fer la mà. ¿Verdad que sí? No nos encasillemos tampoco con el tema del valenciano, porque no es una guerra dialéctica, ni mucho menos, sino porque gracias a la riqueza cultural que tenemos en este país, tenemos dialectos, tenemos regiones, y esto no resta, sino suma, y en fin, podemos avanzar un poco más profundizando en el tema del stand-up, que no tanto un poco porque yo iba a decir, está esto muy guay, pero está quedando todo como parece el circuito de la comedia valenciana. Hoy avancemos. Le dedicaré. Está bien que lo comentamos, ¿eh? Está bien que lo comentemos, está bien que, por ejemplo, como estaba diciendo Marcos, él ha encontrado un estilo propio, una forma de disfrutar y de hacer su material y su show, que lo voy a coger por ahí para la siguiente pregunta, Marcos, porque quería preguntarte, cuando tú tienes algo que quieras probar, un personaje, un texto nuevo, lo que sea, un chiste, una broma, un gag, cuando tú lo tienes y lo llevas a escenario a probar en un open mic, ¿no?, o en un concurso de monólogos, ¿cuántas oportunidades realmente le das o haces un poco de testeo a la gente de tu alrededor o no lo pruebas o haces las dos cosas? Si te digo la verdad, los primeros 3 espectáculos de una hora que hice no los probé. Bueno, los primeros sí, probé por partes, probé algunos trozos, porque pues éramos un grupito de 3, hacíamos 15 minutos cada uno, y ya cuando hice la primera hora ya ni lo probé, lo estrené, el segundo y el tercero y el cuarto también. Y incluso luego otro que hice para la serie de Játiva, que en ese me llevé una hostia, no es agradable llevarse una hostia. Pero bueno, no es plato de normal lo pruebo un poquito con los amigos, no que pruebe el monólogo, pruebo un chiste o pruebo otro. Pruebas los gags o las ideas, ¿no? Lo que tengo mucha confianza en mí mismo, más que nada porque me apoyo en el gag visual. Ya no es tan importante tan solo el chiste de qué gracioso es lo que ha dicho, sino es como cuando lo ha dicho, mira qué cara ha hecho, cómo lo ha interpretado, o cómo lo ha tirado, cómo cambia de voz. Feedback del público, ¿no? Es otro matiz, correcto. Entonces, hay un tema, Marcos, con la comedia, que a lo mejor la gente que no sabe mucho de monólogos o de cómo funcionan los shows, como ha comentado Julio antes, pues hay shows de prueba, que son los micrófonos abiertos, donde pues humoristas prueban chistes nuevos, van y lo ensayan. Y una vez hablando con un cómico, me dice, yo los chistes nuevos no los pruebo en los micrófonos abiertos. Dice, porque puede ser que no funcionen porque el humorista de antes no lo ha hecho muy bien, o por lo que sea, yo no estoy conectando. Dice, y pruebo todo el material nuevo en mis shows. No... Sí, yo más o menos hago lo mismo, ¿eh? No tengo pensado a lo mejor el hacerlo en uno y... no tengo pensado el hacer el chiste nuevo ni nada, así que es una cosa que me surge y lo suelto y luego digo, hostia, pues esto me ha entrado muy bien y me ha gustado como quedado, cuando lo he hecho, pues esto lo voy a añadir. Muchas veces, más que nada, lo nuevo son improvisaciones, muchísimas veces en mi caso. Luego hay cosas que ya las escribes, estoy escribiendo las cositas para canal, voy a la presentación del año que viene, que es ahora en 2 semanas, y tengo unas cuantas cosas que ya me las he grabado, ya las he escrito, y las he leído 3 o 4 veces y aún no las he probado, pero tengo confianza en que va a ir bien. Luego lo veo y digo, a mí me está haciendo gracia esto. Tampoco es que si me hace gracia a mí, le va a hacer gracia a muchísima gente. Hombre, es que eso es lo importante. Lo primero de la comedia, dice, si esto que cuento no me hace gracia a mí, pues seguramente no le hace gracia a nadie, ¿no? Claro.
Es lo que dicen cuando más o menos te enseñan un poco la estructura y las herramientas, ¿no? Tú escribes aquello que te haga gracia a ti. Y luego... Yo, por ejemplo, no confío con mi mujer cuando en chiste. Pues ya, a ver, la mía es mi peor enemigo, madre mía. Claro, es que a lo primero te lo ríen todo, pero cuando llevas 8 o 10 años, claro, no te ríen ni chiste. Yo no voy a decir nada porque es posible que mi mujer escuche el podcast y esta semana quiero meter. Dices, pero si antes... Si me caía un tarro a la cocina de mermelada y llegábamos follando ahí encima de la mesa, ahora me cae un tarro de mermelada, me pega tus hostias, me va a hacer pasar el mundo. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Bueno, pues otra pregunta que yo quería hacerte, aparte de lo del material, es que ahora, después de lo que ya sabes y de lo que ya has vivido y de toda esta experiencia que tienes haciendo comedia, Marco, ¿qué le dirías tú a tu Marco Schaffer del pasado, de cuando empezó, que no sabía y que ahora ya sabes? Sobre la actuación, sobre la comedia, sobre el show business. ¿Qué le dirías? Que nunca pare de aprender. Yo realmente he hecho hasta un cursillo de chicha y nabo de hipnotizador. He hecho para gallinas. Correcto. Entonces he hecho poesía. Ahí cuando más sabes, cuando te das cuenta y ves a un actorazo de estos, bueno, que hijo puta, cómo lo ha hecho y pues no me queda camino. Entonces esto hay que ir siempre mejorando. Sí, que todo suma. El mejor Marco Schaffer está por llegar a gol. Eso es lo que queríamos escuchar. No, está bien, utilizas un viaje en el tiempo para decirte, no te preocupes que todo llegará. Es un poco... es mejor. Yo tengo hice una poesía de Cavafis, la de Ítaca, y realmente Ítaca es eso, siempre no llegaba nunca, iba consiguiendo metas y yo pues me voy poniendo las metas, las voy buscando mi Ítaca, la voy tirando para adelante. Ítaca no es la parodia esta... Ah, no, eso es lo de Ícaro, que vuela hacia el sol y se le funden las alas. En fin, por eso cuento chistes, porque a lo mejor a nivel cultural pues no aporto mucha cosa. Bueno, y avanzando en la entrevista, Julio, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí, aparte de lo o sea... que es decir que, resumiendo un poco la respuesta de tu última pregunta, que es que todo suma, ¿no? Que todo lo que puedas aprender te va a ayudar a hacer, ya sea stand-up, que tu propio estilo, pero que es comedia al fin y al cabo. Sí, todo es comedia. A ver, tú estás viendo a los morancos y te estás riendo. O Marx y 13, me refiero, que ahí no están haciendo un stand-up, pero son cómicos. Tú los ves y te ríes, te resulta gracioso lo que dicen, lo que hacen, conforme van vestidos. Al final se trata de hacer un espectáculo que entretenga a la gente, que se lo pase bien. Vale, Marco, para ir terminando ya la entrevista y no molestarte más tiempo tampoco, quiero que Abel tiene una pregunta para ti, una curiosidad, que te digas rápido y ya te despedimos y te dejamos en paz, ¿vale? Bueno, más que nada, tengo unas 3 preguntas y también quisiera... Pero son cortitas. Yo lo primero que quería preguntarle a Marcos es, has hablado mucho de Xavi Castillo, digamos que lo tienes de cómico guía, pero claro, Xavi Castillo tuvo durante cierta época tuvo problemas en Játiva. De hecho lo dice que él siempre dice que actuaban primero las putas y después él en los polígonos. La pregunta que yo te quiero aportar es, tú, la época Alfonso Rus en Játiva, ¿cómo la has vivido? Yo muy bien, yo conozco a Alfonso, incluso he salido de la familia, de mi abuelo, de mi tío era amigo, y lo es también, bueno, supongo que aún es, o se saludan. Pero bueno... Es que como tú no te metes en política, te dejan actuar, ¿no? Correcto. A ver, si nos metiéramos en política no pararíamos. Claro. Porque yo lo digo, si de puta vienen, entonces pobre. Sí. De puta hay en todos los pueblos. Vale. A ver, y hay de todos los colores. Hay en unos más y en otros menos, pero hay, y no pararía. Si realmente... Hasta cabrones verdes he visto la yo. Política. Creo que tenemos cosas más para hacer humor, pero me parece muy bien la labor que hizo Xavi Castillo. Bien. Una guerra de destapar, de decir, para ir y de abrir como una puerta que abrió ahí para más cómico valenciano. A ver, la siguiente. Para ir terminando ya y no te molestamos más, no se te vaya a parar. Mira, me va a gustar esto de meter a los invitados en un brete, y así es rápido y conciso. Te quiero preguntar,
¿Tú hay alguna manía inconfesable que tengas antes de actuar? Es decir, te tomas un chupito, te haces una paja, cualquier cosa, cualquier historia que te ocurra. Un café, un bombón, esas subidas de azúcar, de energía, ¿vale? Calentar, incluso salir a la calle y hacer 100 metros corriendo, como dice, 4 sprints, 4 saltos, colocar bien todo el cuerpo, pues realmente tienes que calentar. Entonces ya entras con la energía necesaria. Y ya estás como, cuando en el momento que empiezas a calentar, ya estás entrando tu cabeza ya en el monólogo. Dices, oye, esto ya va en serio. Se te llena un coco. Y salgo ahí a comerme el mundo. Pues Marcos, yo quiero decir una cosa muy rápida, que es que, bueno, pues yo he conocido a Marcos, lo he visto actuar, hemos coincidido cuando aquí en Alcoy con los monólogos de la Alcoyanía, y como he dicho antes, Marcos es mejor persona que cómico, siendo un cómico excepcional, ¿vale? Es decir, Marcos es una persona con la que yo me he reído de verdad. Me gusta mucho el trabajo que hace de los personajes, cómo lo desarrolla, porque trabaja mucho el humor local, que además es exportable a Galicia, por ejemplo, que es a la otra punta, porque trabaja ese humor que es muy local, pero que es de estereotipos, que se entiende en Galicia, con lo cual es un producto cómico que es perfectamente exportable por toda España. Y que yo recomiendo a todo el mundo que vea los trabajos y las actuaciones de Marcos, y nosotros pondremos en las show notes del programa, pues porque yo sé que Marcos tiene una página web, Marcos hace vídeos promocionales, en fin, y Marcos tiene muchos trabajos gratuitos que se pueden conocer en las redes sociales. Para luego, pues, por favor, todo el que lo escuche y quiera que Marcos actúe, pues pondremos también su correo electrónico para que lo pueda contactar y lo contrate. Muy bien. Bueno, Marcos. Muchísimas gracias. No te preocupes, que todo eso va a ir incluido ahí, haciéndote una super promo. Marcos Schaffer. Así que muchísimas gracias. Te dejamos que termines de cargar la batería del coche. ¿Ya? ¿O la has cargado ya? Está en Martea. Vale, pues muchísimas gracias, seguimos hablando, ya te pasaré el podcast para que compartas por ahí, y nada, nos vemos por ahí, por los bares o por las cuevas o por donde sea. De acuerdo, por Alcoy, que tengo que ir pronto a Alcoy. Vale, aquí te esperamos, muchísimas gracias, tío. Un abrazo. Un abrazo, Marcos. Un abrazo. Adiós. Bien, pues este ha sido nuestro primer invitado, nuestra primera entrevista. ¿Qué te ha parecido, David? Me ha encantado, porque yo, el trabajo que hace Marcos, sí, como he dicho antes, es mejor persona que cómico y siempre aporta mucha sensatez. Sí, es que también es una putada decir qué te ha parecido David, qué te ha parecido Abel, cuando ya conocemos al entrevistado y lo hemos disfrutado tanto fuera como dentro. En una dosis de darnos jabón a nosotros mismos sobre el trabajo. En fin, yo por mi parte no para este primer podcast no puedo aportar más información ni más sobre los temas que hemos estado tratando. Sí. Creo que hemos llegado al final de este primer podcast de Creando Comedia, en el que vamos a hablar de todo lo que es la industria del show business. Hoy en concreto ha sido stand-up comedy o monólogo de humor. Así que antes de despedirnos, simplemente quería decir que todo el que quiera comentarnos, preguntarnos o recomendarnos algún tema específico dentro de lo que es el mundo del espectáculo para hablar de él en el siguiente podcast, pues que se dirija al correo que vamos a dejar en el podcast de iVoox o iVoox, que será igual que programa, creandocomedia@hotmail.com. Y Abel Abel Briz o Golfus Jack, muchas gracias por haber estado aquí, por haber venido a este primer podcast de Creando Comedia. Muchas gracias a ti, Julio. Ya nos vemos en el siguiente. Vale, David Martínez, nos vemos y seguimos hablando. Muchas gracias. Correcto. Creando Comedia is coming next month. Muchas gracias, Héctor, por estar ahí a los mandos. Y nada, venga, nos vemos en el siguiente Creando Comedia. Adiós a todos. Hasta luego. Are you listening? Damn. Yeah.